Si alguien dudaba que la crisis económica no llegaría a impactar en el denominado primer mundo, ya puede cambiar de opinión. Olas de reclamos por bajos salarios y altos precios debido a una elevada inflación sacudieron con fuerza las calles de Grecia y Bélgica. Escenarios de huelgas a inicios de noviembre, dejando imágenes que apuntan a una temida recesión económica. Cansados de la agobiante situación económica, los griegos escogieron un miércoles para no ir a trabajar. La huelga duró 24 horas y fue convocada por los sindicatos de los sectores privado y público. Afectaron el transporte, las escuelas y la administración. Los periodistas tampoco acudieron ese día a trabajar. ¿Cómo y por qué se acumuló tanto enojo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ya no hay país alguno, ni de primer mundo ni de tercero, en quedar exento del impacto de la crisis económica global. En Grecia y Bélgica, trabajadores tanto del sector público como privado hicieron una huelga de 24 horas, a la que se sumaron los periodistas. Miles de personas reclamaron en las calles por los altos precios frente a los bajos salarios a causa de la inflación. La imagen de una mujer que espera frente a la entrada del metro cerrada por la huelga en Atenas resultó más que elocuente sobre el parate provocado por los huelguistas en el país heleno. Fue un miércoles en el que la inmensa mayoría de los trabajadores de los sectores tanto público como privado, enojados, se pusieron de acuerdo para no ir a trabajar. Miles de personas se manifestaron en Atenas contra las políticas del gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis. ¿Por qué? Bueno, porque según las fuentes, los griegos pagan uno de los IVA más altos de Europa, con un tipo general del 24%, con una inflación del 12%. El salario mínimo interprofesional es de 713 euros. Y hay más. Dice un reciente informe del Instituto Laboral de la Confederación General de Trabajadores Griegos que la combinación de subidas de precios y rentas muy bajas ha llevado a una pérdida del poder adquisitivo de los hogares con ingresos bajos hasta en un 40%. Tan agobiante es la presión sobre los bolsillos de los griegos que no sienten alivio alguno con las medidas paliativas acordadas por el gobierno del conservador Mitsotakis, como ayudas en las facturas de la luz o la aplicación de techos flexibles en los precios de productos básicos, así como la subida del salario mínimo. Se ve que no les alcanza. Los griegos no solo califican estas medidas de insuficientes, sino que consideran que la idea de poner un techo flexible a los productos básicos en los supermercados ha sido un engaño. Una profesora de guardería entrevistada por EFE señaló que la gente sigue sufriendo y agregó además que el país está hundido en escándalos. En Bruselas, capital que alberga la mayoría de las instituciones de la Unión Europea, también los trabajadores sintieron colmada su paciencia y a comienzos de noviembre realizaron una huelga que dejó operativa solo una línea de metro. Por otra parte, el 55% de los vuelos fueron cancelados. El aeropuerto de Charleroi ese día fue cerrado por completo. Los reportes de prensa indican que también los hospitales se sumaron a la huelga y solo las urgencias funcionaron con normalidad. ¿Pero qué piden los trabajadores belgas? Pues que se ponga un tope al precio de la energía y se garantice un margen de negociación de los salarios para no perjudicar al poder adquisitivo de los ciudadanos. Aunque lo sucedido en Bruselas parezca anecdótico, no lo es del todo. Allí, la red de autobuses de la región Valonia Sur se vio muy afectada, con la casi totalidad de las líneas detenidas, mientras que la de Flandes Norte funcionó solo al 55%, según registró el diario Le Soir. Abundando al respecto, el medio de prensa indica que también los ferrocarriles hicieron paros de 24 horas, al parecer con servicio reducido, porque solo circuló un tren de cada 4, mientras la mayoría de los itinerarios en hora punta fueron cancelados. El mundo sindical es, por lo visto, el que está dando la pelea en Bélgica, porque, según se conoció, son los representantes de los trabajadores los que piden soluciones para mantener el poder adquisitivo, que dicen que viene, en parte, garantizado por la indexación automática de los salarios en función del costo de vida.
Los principales sindicatos belgas unieron sus fuerzas para reclamar un aumento de los salarios, mientras las graves interrupciones en el transporte afectaban a una nación de 11,5 millones de habitantes, donde la inflación está en su mayor nivel desde mediados de la década de 1970. Sin embargo, tanto en Grecia como Bélgica atribuyen esta crisis al problema energético derivado del conflicto bélico en Ucrania, olvidando mencionar que también hubo una terrible situación sanitaria que paralizó la economía global y ahora muestra sus negativos efectos en todos los países. Algunos ciudadanos entrevistados por medios europeos denuncian que las grandes empresas aprovecharon la oportunidad para aumentar sus beneficios aún más, prueba de que la avaricia desmedida ha hecho mella en el eslabón más débil que son los trabajadores. Pareciera que estos atropellos no ocurren en los supuestos países desarrollados, pero sucede y hacen que los sindicatos se activen para proteger a sus afiliados del impacto del alza de los precios que han encarecido la energía y los alimentos, dejando a muchos al borde de la pobreza. El Fondo Monetario Internacional viene advirtiendo que Europa está en riesgo de recesión por la situación en Ucrania, pero también por la inflación. El organismo revela que hay un ritmo lento de crecimiento económico que podría convertirse en recesión en todo el continente europeo. El informe regional de perspectiva económica sobre Europa registra que los países lidian con una inflación elevada y una crisis energética cada vez peor, que ha deprimido el poder adquisitivo de los hogares y elevado los costos comerciales. Los datos alarman sobre el futuro de incertidumbre que le espera a varios países que siempre se han identificado como desarrollados, pero que hoy, con la interrupción del suministro de energía más los efectos devastadores de la pandemia, ven agravadas las dificultades económicas y cómo la crisis del costo de vida aviva las tensiones sociales. Por eso no es de extrañar que el organismo internacional prediga que Alemania e Italia entrarán en recesión el próximo año, convirtiéndose en las primeras economías avanzadas en registrar decrecimiento tras el conflicto en Ucrania, en el flanco oriental de Europa. Los cálculos del FMI son inquietantes para muchas de estas naciones, que daban la impresión de tener todos sus problemas resueltos, ya que según el fondo, se espera que el crecimiento en las economías avanzadas de Europa se reduzca bruscamente a 0,6% en el 2023. También han venido alertando sobre un riesgo clave a corto plazo, que es una mayor interrupción del suministro de energía y que ello, combinado con un invierno frío, podría provocar escasez de gas, racionamiento y un sufrimiento económico más profundo. Y sostienen que Alemania, que es considerada la principal economía de Europa, entró en la senda de la recesión, camino que había podido sortear durante el tercer trimestre con un crecimiento superior al esperado. Sin embargo, la alcanzó el impacto de la inflación y la presión de los precios y el abastecimiento de la energía. Y es que la crisis global no deja títere con cabeza. Por eso Grecia y Bélgica no han podido zafar de la marejada, y por eso son las grandes olas de protestas que han sacudido sus calles con reclamos de trabajadores que se sienten los más perjudicados. Por lo visto, la advertencia de los expertos de que la eurozona está en riesgo de recesión por la inflación se ha convertido en una cruda realidad, a tal punto que si los gobiernos no reaccionan, por lo menos los griegos van a tener que acudir a Zeus a ver si les resuelve los problemas de la crisis. Y los belgas tendrán que tocar a la puerta de Dios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.